Tres. Muy bien, buenos días. Sean todos bienvenidos en esta hora, por sobre todo aquellos que nos están escuchando a través de la radio. Para nosotros, la Fraternidad de Ministerios de Heredia, un gran privilegio poder dirigirnos a ustedes a través de este medio. Bendecimos desde ya, como siempre lo hacemos, al pastor Jasper McDonalds, que es quien nos permite a nosotros, la Fraternidad de Ministerios de Heredia, tener este espacio todos los jueves a partir de las 9 de la mañana. Entonces, muchísimas gracias, pastor Jasper, y a la congregación. En esta mañana tenemos el privilegio de escuchar al hermano Randy Sperger y vamos a estar conversando un poquito sobre un tema que poco se habla, por cierto, en los púlpitos, y es aquel que tiene que ver con el humanismo. El humanismo dentro de las congregaciones, dentro de las actividades eclesiales. Entonces, esperamos que esto que vamos a estar conversando sea de grandísimo apoyo para todos y cada uno de los pastores, de las personas que van a escucharlo. Ya sea que lo escuchen acá en vivo o a través del tiempo, porque esto va a quedar grabado. Entonces, muchísimas gracias a todos y vamos a dar inicio propiamente al espacio de la enseñanza. Y vamos a iniciar con una pregunta que no sé, Randy, si usted tendrá la respuesta a esta pregunta. ¿Quién fue el primer humanista? Wow, Miguel, es una buena pregunta y todo este tema que estamos tocando hoy, el tema del humanismo, es un tema muy importante. Recuerdo hace unos años tener un pastor aquí en casa. Era un pastor ya que se estaba jubilando de Estados Unidos y me dice, en una mañana me dice, hermano Randy, usted siempre dice humanismo esto y humanismo el otro. Hermano Randy, ¿qué es el humanismo? Bueno, casi me caigo de espaldas porque estaba mirando un amigo, un pastor que toda la vida había estado luchando contra un espíritu, contra un enemigo absoluto contra la iglesia, contra la verdad, y él no sabía ni siquiera con quién estaba peleando, porque no estamos hablando de una lucha contra carne y sangre, sino contra ideas, contra conceptos. Y estos conceptos se ha hablado y se llama la religión del humanismo, porque de verdad el humanismo es, Miguel y nuestros amados radioescuchas, es una religión. De hecho, podemos preguntar esa pregunta, si el humanismo es ser como Dios o es ser Dios. Y esa es una pregunta porque en cierta forma Dios quiere que cada cristiano sea como Cristo. Y es ser como la segunda persona de la Trinidad. Pero una cosa es imitar y reflejar el Señor. Otra cosa es querer ser Dios mismo. El humanismo, hermano querido, es uno de los grandes ídolos de todos los tiempos. Hay un versículo que quiero compartir de Oseas 8:4b que dice, con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. De hecho, tengo un libro por Herbert Schlossberg, que es uno de los grandes libros que tengo en mi biblioteca sobre el humanismo, y el título del libro es Ídolos para Destrucción. Porque al final todos los ídolos van a caer y solo va a quedar un solo Señor.
Entonces, la religión del humanismo, ¿cuándo es que inicia? Inicia muy temprano, inclusive en el huerto de Edén. Y podríamos decir que el fundador es la serpiente. Escuchamos el texto de donde viene la historia, Génesis 3, 1 al 5, que dice que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho? No comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que en el día que de él comen, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Casi escucho en esta historia como latente un pss, pss, como la serpiente hablando con este sonido que tenemos en la mente cuando pensamos en una serpiente. En realidad, hermano Miguel y hermano y hermana Radio Escucha, Eva fue la primera humanista como ser humano. La fuente del humanismo fue la serpiente, pero Eva en realidad es la primera humanista. Porque Eva cae en la trampa donde dice, pero pues Dios sabe que en el día que de él comen se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí está el engaño. Porque desde el inicio, el plan de Dios era que Adán y Eva fueran como Dios. Porque nos creó Dios en la imagen y semejanza de él. El ser humano es su imagen en la tierra, es su representante en la tierra. Dios quería que el ser humano fuera como sus virreyes, sus representantes trabajando para glorificarlo y levantar cultura en la tierra. Muy y bien. Eventualmente él quería que el hombre y la mujer conociera la diferencia del bien y el mal, pero hay un problema. El problema es cuándo y de dónde vamos a conocer el bien y el mal. Esa es la gran pregunta. Ok, Randy, entonces, contestando la primera pregunta, ¿quién fue el primer humanista? Podríamos decir, en base a esto que usted acaba de decir, y usted fue enfático en esto, fue Eva. En la persona humana fue Eva quien fue la primera humanista. Y esperamos que los que nos están escuchando, pues de alguna manera estén de acuerdo con nosotros en esto que se está diciendo. Y también usted nos acaba de decir que la causa, el origen del humanismo dentro del ser humano, no puede haber humanismo fuera del ser humano, aunque suene redundante, pero el humanismo en el hombre no es propio. Alguien se lo metió y ese alguien fue la serpiente. Bueno, como fuente, pero de una vez, digamos, cuando Eva cometió el error, y claro, el segundo humanista es Adán, o sea, no vamos a dejar los hombres libres aquí.
Adán quizá pecó peor porque él tenía la labor de cuidar a Eva y guardar el huerto y no lo hizo bien. Entonces, la pareja caen y al caer ya tenemos entonces todo este bagaje empieza a operar con todas las presuposiciones del caso de querer ser como Dios. Aquí tengo un versículo, Miguel, que dice en Ezequiel 25:2. Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, así dice el Señor Dios, aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, soy un Dios, sentado estoy en el trono de los dioses y el corazón de los mares, ¿no eres más que un hombre y no Dios? Aunque hayas puesto tu corazón como el corazón de un Dios. Y la declaración paralelo a eso, muchos años después, del famoso existencialista Jean-Paul Sartre, que dijo, la pasión principal del hombre es ser Dios. Y dijo que es una pasión inútil. Es un Dios inútil, un Dios atrapado dentro de su propia mente, pero ya queda con esta pasión de ser como Dios, pero ser Dios propiamente, es decir, que el hombre ya quiere ser fuente de bien, fuente de moral, fuente de la ley, fuente de las definiciones de las cosas sin tomar en cuenta al Creador y sin tomar en cuenta a Dios, Miguel. Randy, ¿qué es un manifiesto? Bueno, me alegra que has preguntado esta pregunta, porque también podríamos decir que este texto, Miguel, que leímos en el principio, Génesis 3, 1 al 5, es el primer manifiesto del humanismo. ¿Qué es el manifiesto? Es como una declaración de fe, es como un credo de lo que creemos que las cosas deben ser y deberían ser, y eso es lo que queremos ver, es un manifiesto. Entonces, este manifiesto en realidad es el manifiesto de Lucifer, juntamente con Adán y Eva, y es el inicio del humanismo. Ok, porque los humanistas también han creado sus manifiestos. Entonces, tal vez, si se puede, y usted tiene alguna información sobre esto, si nos pudiera hablar un poquito, antes de entrar a que nos hable sobre Arnoldo Toynbee. Exacto. Bueno, es un poco difícil aquí por ondas radiales, pero tengo aquí dentro de ese documento que estamos usando también en vivo, en videoconferencia, tengo todo el manifiesto, creo que es el primer manifiesto humanista, y ellos declaran en este manifiesto de 1933, y hasta tengo los firmantes de este manifiesto, que es muy interesante verlo como un documento histórico. Pero básicamente están declarando que el humanismo es una religión, que es otro punto que queremos que nuestros radioescuchas comprendan. No es solo el inicio del pecado, es una religión. De hecho, mucha gente no sabe, la Corte Suprema de Estados Unidos ha declarado 3 veces que el humanismo es una fe, es una religión. De hecho, algunos llaman el humanismo la fe o la religión de la humanidad.
Entonces, este manifiesto, el primer manifiesto grande del humanismo en el siglo XX, 1933, aunque hubo otros que podríamos decir que conllevan este espíritu del humanismo, este espíritu religioso del humanismo, de querer ser Dios, no querer ser imitador de Dios o glorificando a Dios siendo su representante, su imagen, sino más bien querer quitar Dios en la rebeldía y ser Dios. Esta declaración religiosa, inclusive tengo otro estudio que he hecho, Miguel y queridos hermanos que nos escuchan, el mismo declaración de las Naciones Unidas es una declaración religiosa y lleno de esta fe y el espíritu del humanismo, que es muy importante entender. Entonces, hasta el gran pensador Arnoldo Toynbee dijo, la autoadoración es la religión básica y fundamental del hombre, aunque sus disfraces son muchas y diversas. Es decir, estos ídolos creados, porque una vez abierto el humanismo, el hombre llega a ser un creador de ídolos. Y estos ídolos, Miguel, esos ídolos vienen o de la creación o de la naturaleza o vienen de la historia. ¿Qué quiere decir que vienen de la historia? El hombre crea ídolos del orden social y de sus propias instituciones dentro de la historia. Entonces, hay ídolos de la criatura. Normalmente son, como dice Pablo en Romanos 1, pueden ser serpientes y animales, aves, cuadrúpedos, o puede ser hombres, el hombre adora al hombre, o adora sus instituciones dentro de la historia. Muy bien. Randy, bueno, ya estamos a 26, a 10 minutos de que se nos acaben estos primeros 27 minutos. Algo que creo que le puede estar interesando a los radioescuchas es de qué manera el humanismo ha entrado en las iglesias evangélicas. Yo creo que eso es algo que podríamos hablar en el siguiente segmento, en el otro segmento, en los otros 27 minutos. Claro. Pero usted acá nos tiene algo sobre ese primer manifiesto humanista. Adelante. Sí, claro. Como para aclarar un poco más, partiendo de este manifiesto humanista de Satanás y que cae en la trampa Eva y luego Adán, de querer conocer el bien y el mal sin Dios. No es malo querer conocer el bien y el mal. La trampa aquí es querer conocer el bien y el mal sin Dios. Entonces, tenemos el inicio de lo que llamamos en la filosofía la autonomía de la razón. Muy interesante la palabra autonomía porque viene de autónomos. ¿Qué quiere decir? Autoley. Entonces, en la Revolución Francesa llegó a ser la razón tan suprema que los franceses adoraban, quitaron el Dios cristiano, el Dios creador, a Jesucristo, y instalaron la diosa de la razón, y porque esta razón quiere razonar desde el mundo y desde la naturaleza y no iniciar con Dios, porque la Biblia dice en el principio Dios.
El cristiano empieza en su razonamiento y su pensamiento con Dios, no con el mundo. Luego, Miguel, peor, quieren tener la autonomía de la moral. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a declarar lo que es la moral sin Dios, sin la ley de Dios, sin la palabra de Dios, y eso nos lleva a Caín, que edifica la primera ciudad basado en el hombre, que San Agustín llamó la ciudad del hombre, y es la ciudad edificada sobre la sangre del primer pecado de matar a un hombre, y es el pecado de Caín. Y por último, el hombre quiere construir su orden social, su nación, como hacemos hoy día, como nuestro gobierno aquí en Costa Rica, o el gobierno de Estados Unidos o de Francia, quieren crear un orden social de procurar el bien común, pero Dios fuera. Esa es la ciudad del hombre, ciudad de Caín. Caín edificó muros alrededor de su ciudad, no para protegerse del hombre, sino para mantener Dios afuera. Porque el hombre, sí, es muy interesante, es por la vergüenza. Recuerda que Adán y Eva sentían vergüenza y querían huir de Dios. Y ese sentido de culpa que lleva en todo corazón de todo hombre que no ha sido lavado por la sangre de Cristo, por eso quieren huir de Dios y esconderse cuando tú, Miguel, predicas a un no creyente. Ellos quieren huir muchas veces. Cierto. Muy bien. ¿Cuánto me gustaría que pudiéramos entrar a hablar más sobre este asunto de la autonomía de la razón? Pero sabemos que el tiempo no nos lo permite. Pero sí, de verdad que es bien, bien importante que hablemos, que sepamos en las iglesias, que en los púlpitos se toque el tema de la razón, que se hable de, ¿hay fe sin razón? ¿Se puede razonar la fe? ¿Es válido dejar entrar a la razón en los púlpitos, en la vida de los creyentes? Hay tanto que decir sobre la razón, pero acá, lastimosamente, no es el momento, no es el tiempo. Pero sí, es importante que hablemos de esto. Y el otro punto también, que yo no sé si pudiéramos tocar, aunque fuera un poquito, en los siguientes segundos, 27 minutos, sobre la autonomía de la moral. Porque lo que estamos viendo ahorita, el descalabro moral en que ha caído la sociedad, el mundo, la verdad es que espanta, asusta. Entonces, es otra cosa que también debe de ser hablado desde los púlpitos, el asunto de la moral. Pero no sé si el tiempo nos va a permitir en los segundos 27 minutos, porque ahorita ya solo nos quedan, Randy, 3 minutos. En 3 minutos usted puede concluir lo que hemos venido hablando. Sí, yo creo que sí. De hecho, este primer punto de la autonomía de la razón es muy importante porque hay dos ondas en el cristianismo. Hay una onda que empieza, claro, con Pablo, y luego hay un famoso teólogo, San Anselmo. Él dijo, fides quorens intellectum, que quiere decir, por la fe logro entender. Lo que quiere decir es, el hombre no empieza con la razón, sino tiene que empezar con la fe. Y la fe abre la puerta a entender. Por eso dijo Anselmo, y Pablo también, si Pablo escribió el libro de Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos que Dios hizo tal cosa.
Nota lo que dice el texto. Por la fe entendemos. Es lo mismo que dijo Anselmo. Entonces, la fe es la llave que abre la puerta al entendimiento. De hecho, es muy importante que nuestro radio escuche, entiende que todo hombre opera por fe. La pregunta es, ¿qué objeto tiene su fe? Para el cristiano el objeto es Dios y para el no cristiano el objeto es su propia razón o la creación. Y terminando, ya la autonomía de la moral, hoy día tenemos este problema realmente exaltado en el Estado moderno, porque el Estado moderno, con hombres gobernándonos, caídos pecadores, quieren imponer sobre nosotros leyes de su propia razón caído. Cuando la Biblia tiene una ley, y esta ley básica, fundamental, son los 10 mandamientos, y resumido, esta ley es: ama a Dios con todo su corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y segundo, es semejante, debemos amar a nuestros prójimos, a nuestros hermanos. Todo ser humano debemos amar. Entonces, en esto está toda la ley moral sumido. Amén. Amén. Muy bien, Randy. El tiempo nos ganó, como siempre, ¿verdad? El tiempo es, como dicen, aunque haya gente que no le guste, que se diga así, pero así hay que decirlo. El tiempo no nos perdona. Ya se nos acabaron los minutos. Muchísimas gracias. Una vez más, decirles que para de hoy en 8 estaremos con la segunda parte de este tema. Que Dios me los bendiga y será hasta de hoy en 8. Hasta luego.